si aguante la soledad. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido. Coqueteabas mi vida. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. El día de hoy hablaremos sobre la mejor voz mexicana de la historia, el número 1, conocido como la voz de Terciopelo, el Señor de Sombras, la voz sin mancha. Que abrazado de un árbol le platico mis penas. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? Falleció un día como hoy hace 56 años, sus innumerables fans alrededor del mundo lo siguen recordando. Gabriel Siria Lévario nació en la Ciudad de México, 1 de septiembre de 1931 en el Hospital Nacional Homeopático, ubicado en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, quien pasaría a la inmortalidad el 19 de abril de 1966, más conocido como Javier Solís y también como el rey del bolero ranchero. Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Durante mucho tiempo se rumoró que nació en Nogales, Sonora, México, pero su verdadero lugar de nacimiento fue en la Ciudad de México, según los documentos oficiales. En cuanto a la fecha de nacimiento hay algunas contradicciones también, pues algunos estudiosos apuntan que nació el 4 de septiembre de 1931, pero oficialmente es el 1 de septiembre de 1931 el día en que vino al mundo como hijo de Francisco Siria Mora y Juana Lévario Plata. Cuando ese niño contaba con apenas 7 meses de edad fue entregado por su madre a un hermano de ella y a su esposa. Gabriel no conoció a su padre, Francisco Siria, de oficio obrero, y de quien se dice que era alcohólico. Su madre tenía que trabajar fuertemente en un mercado y por eso lo dejó en las manos de su hermano Valentín, quien era panadero, y de su esposa Ángela. Javier Solís siempre declaró que fueron su tío Valentín y su esposa Ángela sus verdaderos padres, a los que amó profundamente. También señaló que tuvo 5 hermanos, Fernando, Jesús, María, Guadalupe y José. Siempre llevo mi talquito en una bolsa de atrás. También existe el testimonio que afirma que esos padres adoptivos, Valentín y Ángela, hicieron todo lo posible para que tuviera una infancia normal y hasta feliz. Y a pesar de que me quejo, yo les puedo asegurar que este niño yo lo quiero con la fuerza de un ciclón. Gabriel fue el hombre hecho por sí mismo a través de la música, con su voz se conforma la trilogía mítica, Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís. El cantante saltó a la fama con un nombre con el que no nació, esperando borrar su pasado y comenzar de nuevo. Existen 3 versiones del por qué cambió su nombre artístico y su nombre real, aunque ambas reconocen que fue para llamar la atención del público. Según José Luis Arias, a un cliente no le pareció suficiente Gabriel Siria para llamar la atención en el mundo artístico. Javier Luquín habría respondido el mariachi que era su nombre artístico, pero sin seguir impresionando al cliente, le permitió que éste le encontrara un buen nombre, Javier Solís. La otra versión de los hechos es del también cantante Arturo Solís. El talento de Gabriel era tan alto y su vida lo había obligado a hacerse responsable de sus propios actos desde que era un niño, que nunca necesitó de nadie para poder sacar adelante su nombre. Gracias a su personalidad tan independiente, otros mariachis le decían, ahí viene el solista, por lo que cuando entró a una compañía disquera, Arturo le recomendó que utilizara su apodo como su apellido, resultando en Solís. La tercera versión es de la investigadora Yolanda Moreno Rivas, según la cual Felipe Valdés Leal, director artístico del sello discográfico que llevó a la fama a Gabriel, Columbia, le dijo que lo llamaría Javier Solís. Ahí viene el Cacorcheas y me hace un silencio con Calderón. El cantante aceptó, dejando atrás su pasado, volviendo a nacer con un nuevo nombre. En ese momento me di cuenta de que, si quería triunfar, debía romper con todo mi triste pasado, debía nacer de nuevo, ser otro hombre. ¿Y por qué no comenzar cambiándome el nombre? Por lo demás,
Creo que como Gabriel Siria o Javier Luquín, jamás hubiera podido hacer nada, supuestamente dijo a José Luis Arias. Fue el primero de los 3 hijos del matrimonio formado por Francisco Siria Mora, de oficio panadero, y Juana Levario Plata, comerciante, quienes lo bautizaron como Gabriel Siria Levario. Su madre poseía un puesto de venta en un mercado público y, debido al abandono por su esposo y al tiempo que le demandaba su trabajo, decidió en abril de 1932 dejar a Gabriel en casa de sus tíos Valentín Levario Plata y Ángela López Martínez. Javier, cuando nos poníamos a platicar, nuestra niñez lloraba, le daba mucho sentimiento y decía, yo no juzgo a mi madre, no sé por qué me haya dejado, que Dios la perdone, pero sí le hizo mucha falta. La presión y la temperatura extrema convierten al carbono en una piedra preciosa, llamada diamante, así como las situaciones adversas en la vida de Gabriel, lo convirtieron en un diamante llamado Javier Solís. Si aguante la soledad. En la voz de este artista fallecido a los 34 años de edad el 19 de abril de 1966, alcanzó su mayor proyección la canción del título más corto, autoría del también fenecido compositor dominicano Mario de Jesús, ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? Sobre las causas de su muerte, cuando apenas tenía 10 años de carrera artística, surgieron varias versiones sobre la enfermedad que le apagó la vida, pero de acuerdo a su acta de defunción, Javier Solís falleció a las 5:45 de la mañana del 19 de abril de 1966 por fallo cardíaco a consecuencia de desequilibrio electrolítico producido por la colecistectomía. Una semana antes, había sido recluido en el Hospital Santa Elena en la colonia Roma de Ciudad México para operarlo de la vesícula biliar. Solís dejó un gran legado de canciones y películas en los 10 años que duró su carrera. ¿No están lo bastante regadas? Buenas noches, Javier. Rosita, Rosita, Rosita. En ese poco tiempo participó en 33 filmes y grabó 29 discos de larga duración, entre 1955 y 1965. La historia de Javier Solís se concentra en una sola canción, Sombras. No necesitó nada más para convertirse en ídolo. El día que murió se decía que había muerto el Señor de Sombras. Trabajó como panadero, carnicero, cargador de canastas en el mercado y lavador de automóviles. Después se interesó por los deportes y fue aficionado del boxeo, béisbol, fútbol y la lucha libre. El dueño de la carnicería, David Lara, apoyó el entusiasmo de cantar que tenía Javier y lo envió a estudiar con Noé Quintero, que anteriormente había orientado a Pedro Infante. A pesar de sus intereses polifacéticos, su verdadera pasión era cantar. En 1945 entabló amistad con Ignacio Reyes, un sombrero que hacía parte del trío Jarocho, y le enseñó a Javier a tocar la guitarra. Solís empezó a cantar en el Teatro Salón Obrero. En sus presentaciones, jamás cantó música ranchera. Su género favorito era el tango. Un amigo le propuso cambiar su nombre por uno más sonoro y así nació Javier Luquín. A mediados de los años 40 surgió un nuevo género musical representado por Pedro Infante, el bolero ranchero. Javier consiguió trabajo como solista en un restaurante en 1948 e insistía en cantar tangos. Más adelante trabajó en otro restaurante y por políticas del lugar dejó los tangos para cantar rancheras. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana. Javier conoció a Enriqueta, una vecina, y tras 2 años de noviazgo se casaron el 14 de noviembre de 1950. Fue la esposa de un gran señor. Al siguiente año nació su hija Ángela Levario Valdés. El parecido de la voz de Javier con la de Pedro Infante le proporcionaba trabajo continuo. Consiguió un buen contrato para cantar en el Centro Nocturno Guadalajara de noche en la Plaza Garibaldi. Enriqueta tuvo que bautizar su segunda hija Zoila sin su padre, ya que Javier se ausentaba por tiempos prolongados. Aún así la pareja tuvo otra niña, Elizabeth. Javier sostenía varias relaciones amorosas simultáneas. El nacimiento de varios hijos se convirtió en un enredo para su vida. En el cabaret le ofrecieron otro contrato, fue jefe de pista, animador y cantante. Javier Solís, el hombre que llevó la ranchera a la ciudad a través del bolero. Esta
esta vez ya no soporto. En su adolescencia se presentaba en las carpas de barrios a cantar con el nombre de Javier Luquín, y ya en la antesala de las fiebres ambivalentes que dan la fama, se puso ese Solís. Se supone que por alta conveniencia del comercio, porque hasta ese momento solo se había ganado de la materia vana un par de zapatos baquetetumbo y unas clases de canto pagadas por un carnicero aficionado a la música que le tenía empleado. La década del 60 era la del cambio para el cantante mexicano, pero la muerte la partió en dos. Grabó en Estados Unidos un disco con boleros titulado Javier Solís en Nueva York y, más tarde, otros de los más importantes de su obra, Fantasía Española y Trópico, con piezas de Agustín Lara. Javier Solís permanece en esa eternidad sin reposo que se le destina a los grandes artistas. El rey del bolero ranchero, porque en aquella zona subyace una misteriosa inclinación por las monarquías. Javier Solís medía 1.59 de estatura. Era muy bajito de estatura pero muy grande de su voz. Ese fue el motivo que lo llevó a involucrarse en el boxeo, ya que con eso se defendió de las burlas por su baja estatura. Su sueño era ser boxeador y no cantante. Pero el hambre y su voz privilegiada lo llevaron a convertirse en uno de los ídolos de la música mexicana. Javier Solís fue admirado no solo en América Latina, a Frank Sinatra, el legendario intérprete, también le gustaba escucharlo. Entre ambos existió una admiración mutua y aunque no cantaron juntos, sí pudieron conocerse, según las fotografías que constatan el encuentro que tuvieron apenas un año antes de que Solís muriera. Sinatra y Solís eran dos de las grandes voces de su época. Start spreading the news. I'm leaving today. New York. El encuentro ocurrió en 1965 en Nueva York, a donde Javier viajó para grabar un disco, precisamente titulado Javier Solís en Nueva York, y que tenía boleros clásicos como Solamente una vez, Bésame mucho, Vereda tropical y Cuando vuelva a tu lado. El amor que te he dado una vez nada más en mi huerto. Frank lució sonriente un sombrero de mariachi y Solís no ocultó su alegría al posar junto al ídolo internacional. Two lonely people, we were strangers in the night. Se dice que había planes para convertir a Javier en el Frank Sinatra latinoamericano. Que se mueran de envidia todito. La consagración definitiva de Javier Solís llegó cuando, siguiendo consejos y orientaciones, dio con un estilo propio para proyectar su voz. Entonces es cuando graba el álbum Llorarás, llorarás en 1959 y se ubica en topes de popularidad en todo el territorio mexicano. Se aventó el Llorarás, se metió en lo que ponte en actor, le dijo. Así lo dijo. El tema que me dio a conocer en todo México fue Llorarás, llorarás, de Rafael Ramírez, un bolero. La llevo en mi recuerdo siempre. De esta forma la década de los 60 comenzó muy bien para él. Aunque siempre tuvo la aspiración de ser un buen actor, el paso de Javier Solís por el cine fue un paso sin mayores pretensiones, tal vez complementario a su sólida trayectoria musical, pero no muy relevante. Justo es decir también que con él se aplicó el recurso de poner a actuar a los personajes de moda, y Solís en ese momento lo era. Debutó con Tony Aguilar en El Norteño y en la película Tres balas perdidas 1960, protagonizada por Rosita Quintana, María Victoria y Evangelina Elizondo, y seguiría en Cada feria un amor. Un mes antes de morir Javier Solís tuvo un cólico vesicular muy fuerte, sin embargo, mejoró. Eso le permitió grabar su última película, Juan Pistolas, pero en plena grabación tuvo un cólico intenso. Luego de unos días, cuando el dolor era insoportable, recién fue al médico. No tomaba alcohol y tampoco fumaba, sin embargo tuvo una vida un tanto desordenada en lo sentimental y vivió conflictos serios. Llegó a mantener simultáneamente a dos familias y al momento de su muerte aparecieron hasta 4 actas de matrimonio, aunque ninguna de divorcio. Padecía de la vesícula, y le fueron diagnosticados unos cálculos en la misma, que eran el origen de los intensos dolores abdominales que padecía,
pero Solís le daba largas al asunto pues no quería una intervención quirúrgica. 6 días antes de su fallecimiento hubo de ser hospitalizado y aceptó, entonces sí, operarse. La hemerografía de la época reporta que la intervención fue exitosa y ya para el propio 19 de abril sería dado de alta. A las 5:45 de la mañana de ese día, 19 de abril de 1966, Javier Solís pasó a la inmortalidad. El acta de defunción indica que falleció por un fallo cardíaco a consecuencia de un desequilibrio electrolítico producido por la colecistectomía, procedimiento quirúrgico para extirpar la vesícula biliar. El corazón le falló al rey del bolero ranchero. El acta de defunción gubernamental del Registro Civil también confirmó que Javier Solís había nacido en la Ciudad de México y no en el estado de Sonora como él decía. El 20 de abril su cuerpo fue inhumado en el lote de actores del Panteón Jardín de la Ciudad de México. Allí reposa. Aunque se le vinculó con muchas mujeres, se le conocieron 2 parejas oficiales, Socorro González y Blanca Estela Sainz. Con cada una tuvo 2 hijos. Además de su portentosa voz, Javier Solís dispuso de un excelente repertorio y visibilizó aún más a grandes compositores como Rafael Hernández y Pedro Flores, además de muchos mexicanos como Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez y Agustín Lara. El 15 de abril de 1957, Infante perece en un avionazo para tragedia propia y de Solís. Se agiganta la idolatría por aquel y se multiplican las ventas de sus discos. Lo que menos se requiere es a alguien que se le parezca. Y cuando están a punto de rescindirle el contrato a Javier, Felipe Valdés trae a Rafael Carrión, arreglista y compadre de Infante, para que en una última oportunidad le quite el tono imitador y le arranque una voz propia. Después de 1000 ensayos con el tema Llorarás, llorarás, Carrión lo hace cantar con su voz y la de la mejor instrucción de su vida, ahora limítate a ti mismo. De ahí y hasta el cercano final de sus días, Javier Solís logra cambiar la moneda que siempre trajo en la bolsa. Entonces la industria del disco decidió moverlo como el rey del bolero ranchero, creado en realidad muchos años atrás por Rubén Fuentes, cuando hizo el arreglo para mariachi del tema Amorcito Corazón y lo puso en voz de Pedro Infante, el verdadero pionero del género que explotó con infinidad de canciones. Javier Solís llegaba después, pero con un dominio sobre su media voz perfecta que el sinaloense no tenía y que no ha tenido nadie más. El 12 de abril de 1966, Solís fue hospitalizado con una crisis de dolores estomacales, cuya atención había venido posponiendo. El 13 fue intervenido de la vesícula y complicaciones postoperatorias derivaron la madrugada del día 19, en una falla cardíaca 2 días antes de que se le diera de alta, por su buena evolución. Con el corazón no contábamos, habría dicho el médico como explicación final a sus familiares más cercanos. Esto más allá del mito periodiquero de la época, en el sentido de que se había muerto por tomarse un vaso de agua que estaba contraindicado. Javier Solís era más que un cantante, era un verdadero intérprete de la música, transmite a plenitud con su cuerpo las canciones. Javier Solís inició en esa etapa, según opinión especializada, una nueva era para la música de mariachi. Dejó atrás los sones y la temática campirana, sobre aspectos muy tradicionales, para incorporar la lírica urbana. Con las adaptaciones de canciones latinoamericanas que interpretó, se modernizó el género musical mariachi. Como resultado, creció el interés del público por la música ranchera. Con esos discos realizó múltiples presentaciones en su país. También cantó en diversos escenarios internacionales. Muchos de los temas de esos álbumes sonaron en bastantes emisoras de la radio hispanoamericana, por semanas. Todavía hoy, cerca de 6 décadas después, se escuchan en todo México y en buena parte de Latinoamérica. Un año más sin ti salió al mercado en 1964. Además de la canción homónima, ese disco contó con otros 11 temas que también resultaron grandes hits. Flor de Azalea, Te sigo esperando, Que seas feliz y Somos diferentes sonaron muchísimo. Hasta el sol de hoy. Otro tanto ocurrió con Sombras, un álbum que fue estrenado en 1965. Los 12 temas que contiene fueron todos muy exitosos. Especialmente Sombras, fue un enorme triunfo que lo convirtió en ídolo. El disco rompió todos los récords de ventas de la disquera que lo respaldó. De ese trabajo discográfico también fueron los hits,
en mi viejo San Juan, si Dios me quita la vida, he sabido que te amaba, cuando calienta el sol, moliendo café, tu voz, y amanecí en tus brazos. Ese mismo año de 1965, el último que viviría completamente, publicó otros 2 álbumes que fueron extraordinariamente exitosos. Uno llevó por título Payaso, con 11 canciones además de la que da título al disco. Destacan entre ellas Payaso, 4 cirios, Cenizas, Se te olvida, Se me olvidó tu nombre, Cataclismo y Ese bolero es mío. Definitivamente 1965 fue un año muy prolífico para Javier Solís. Y Todavía te quiero fue otro de sus exitosos discos de ese año, en el que incluyó 11 temas. Canciones como Serrana, Sigamos pecando, Me recordarás, Luz de luna, Amigo organillero, Espumas y Las rejas no matan, además del tema homónimo, le depararon gran éxito comercial y de audiencia. A comienzos de 1966, Javier Solís emprendió un nuevo proyecto discográfico que quedó inconcluso. Empezó a grabar algunas de las canciones más conocidas de los compositores puertorriqueños Rafael Hernández y Pedro Flores. Por problemas de salud, solamente logró terminar 8 de las pistas preparadas para ese nuevo álbum. Sin embargo, ese año sí logró estrenar los que serían sus 2 últimos discos. Salieron con los títulos Javier Solís con orquesta y Vida de Bohemio. Canciones famosas como Dios, Como te amo, Buen viaje, En esta tarde gris y Poquita fe pertenecen al primero. Mientras que los temas Te amaré toda la vida, La luna y el toro, Cuando vivas conmigo, Nuestro juramento o En tu pelo fueron incluidos en el segundo. Poco después de la muerte de Javier Solís, la disquera completó el proyecto que había quedado pendiente. A las pistas grabadas, añadió versos escritos por el cantautor puertorriqueño Ángel Fonfrías Rivera. La declamación estuvo a cargo del actor y locutor mexicano Guillermo Portillo Acosta. Ese disco póstumo fue denominado Homenaje inconcluso a Rafael Hernández y Pedro Flores. El volumen de ventas fue tal, que años después fue digitalizado. Gracias amigos por ver este video hasta el final, espero y el video haya sido de su agrado y si les gustó, no olviden dejarnos su like, suscribirse y activar la campanita, pues como saben, eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.